A valerse por sí mismo le da más cosas al niño, más herramientas que si uno lo ayuda a hacerse todo, porque llegan a los 40 y no sirven ni nada. Bueno, ahí está, la cultura oriental. Bueno, vamos a la línea telefónica. Vamos. Está la doctora Karen Godio, es encargada del CUCAI, ente de la provincia, jurisdicción del INCUCAI, justamente aquí en Chubut. Doctora, ¿cómo le va? Federico, Carla y Karina la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, chicos? Buen día, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Bueno, bien, para conocer un poco algunos detalles, ¿no? De muchas cosas que la gente se pregunta que tienen que ver con la donación de órganos. Y yo decido empezarlo en general. ¿Cómo es esto o cómo es la tramitación de la donación de órganos? Y quería empezar porque, si bien tenemos entendido que hay una ley que establece que todos somos donantes de órganos, en principio hasta que digamos lo contrario. ¿Esto es así para empezar? Sí, la ley, la llamada Ley Justina, la 27447, establece que todos somos donantes, toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos por ley, salvo que manifieste la voluntad negativa, o sea, que no esté de acuerdo y por los canales oficiales diga que no y queda establecido en el sistema de registro que no es donante. Bien, entonces le pregunto las dos cosas. ¿Por qué se determina justamente, y los fundamentos de la ley Justina, que se es más allá de determinarlo o no? Y en todo caso, si se va por la negativa, decir no, ¿dónde hay que hacerlo o cómo se hace? Bueno, obviamente que todas las voluntades afirmativas y negativas se pueden dejar plasmadas en INCUCAI, desde la página de Argentina o de la misma página de incucai.gov.ar, en la oficina nuestra de CUCAI Chubut en la ciudad de Trelew, en el correo argentino y en el registro civil. Obviamente la ley estableció esto de el ser donante, porque antes la ley establecía al contrario, uno tenía que haber dado una voluntad afirmativa para ser donante. Entonces la posibilidad primero de que la gente diera la voluntad afirmativa no se hacía en líneas generales, uno terminaba apuntándole a la familia, y después del caso de la chiquita Locane, que era una niña que esperaba un corazón y que no llegó nunca a conseguir su trasplante y demás, se empezó a ver esta posibilidad de que la ley fuese al revés, que fuésemos todos donantes, para aquel que no pudo hacer la voluntad afirmativa porque no sabía cómo, porque no tenía internet, porque se olvidó, pero que realmente quiere ser donante, pueda serlo, y que uno pueda obviamente poner su voluntad negativa y que quede registrada, y eso ya nosotros obviamente cuando vemos que es una voluntad negativa no nos permite seguir con un proceso de donación, ¿no? Ahora, doctora, más allá de la ley Justina y esto de que todos somos donantes, ¿todos estamos en condiciones de donar nuestros órganos? No, eso obviamente hay contraindicaciones, ¿no? Hay situaciones médicas que por ahí pueden hacer que uno no pueda ser donante. Entonces uno empieza en el inicio tratando de ver si la voluntad es afirmativa, si la ley nos permite que sea donante, y ahí ver en las condiciones que está el fallecido y ver si puede o no ser donante. Y para cada tipo de donación son situaciones distintas. Un paciente donante de órganos está internado en una terapia intensiva, tiene que tener una forma de muerte muy específica, el daño tuvo que haber sido cerebral, entonces tiene que como cumplir determinados requisitos ese fallecido para poder ser donante. Pero en el caso de que haya dado la voluntad afirmativa o no la haya dado y por ley sea afirmativo, nosotros podríamos empezar a trabajar en ese potencial donante y ver si está en condiciones. Y obviamente hablar con la familia y comunicar, ¿no? Doctora, los listados de espera, uno se anota porque necesita la donación de un órgano y obviamente tiene que estar esperando la posibilidad. ¿Son nacionales? ¿En algunos casos dependen de las provincias? ¿Cómo es ese proceso que tienen que tramitar las familias? No, las listas de espera son únicas. En realidad, no es que es única. Se abre una lista de espera. Vamos a poner un ejemplo como para que uno sepa, por ejemplo, un riñón. Yo tengo en la provincia 87 pacientes en lista de espera renal que se suman
a una lista nacional. Cuando hay un donante, vamos a poner en la provincia de Chubut, un donante renal, uno inmediatamente, aparte de hacer todo el mantenimiento, la cirugía y demás, se contacta con la gente del INCUCAI que nos va a abrir la lista de espera. Esa lista de espera se abre por cada donante en particular. No es una lista donde si yo estoy tercero, sigo tercero. Porque la lista se le adjudica un puntaje de acuerdo a la gravedad del paciente, al tiempo en lista de espera, al grupo y factor y a la compatibilidad del HLA que tenga esa persona. Yo puedo estar en urgencia y estar quizás primera a nivel nacional, pero en ese donante quizás no ingreso porque no soy compatible con el grupo factor. Entonces, por más que yo esté primera en la lista, no voy a asignar ese órgano porque no tengo la compatibilidad que necesito. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, para cada proceso de donación se abre una lista de distribución que se hace de forma automatizada. La República Argentina, el INCUCAI, cuenta con el SINCRA, que es un sistema de información automatizado donde todo eso está cargado. Cada paciente tiene todos los datos de la lista de espera y automáticamente el sistema te dice quién está primero, cuál es el más urgente a el menos urgente del total de pacientes del país que hay en lista de espera. Sí. Entonces tenés desde el 1 hasta el 4.500, vos tenés todos los pacientes ordenados en esa lista y obviamente empezás a distribuir, como se le llama a la asignación de los órganos, por el primero en la lista y va siguiendo de arriba hacia abajo. Quería preguntarle, vinculado con eso, digo, ¿cuánto se suele esperar en la Argentina, lógico, pues los listados son nacionales, en la Argentina para poder recibir un órgano y si hay alguna comparativa con otros países y lo que pasa aquí, ¿no? Sí, en general Argentina es un país que trabaja bastante bien, pero no a los niveles de países de Europa, ¿no? Pero dentro de lo que es América del Sur trabajamos muy bien. Somos parte del Mercosur, somos parte del DONASUR también, que es un registro de muchos países que trabajan en esto. Y más o menos un paciente en lista de espera espera aproximadamente 2 años a 2 años y medio como máximo, ¿sí? Pero bueno, en general a veces ocurre que, por eso tengo que depende mucho de la compatibilidad y del estado de urgencia del paciente. Hay pacientes que han esperado 6 meses y se han trasplantado, hay gente que está en lista hace 3 años y no se trasplanta. Es muy variable porque depende mucho, primero, de la cantidad de donantes que tenga cada provincia, porque en general, si nosotros hacemos nuestros propios donantes y trabajamos, la comunidad hospitalaria trabaja en el donante, podemos trasplantar más pacientes, y después dependemos también del resto de las provincias, que cuando no tienen a alguien en su provincia para trasplantar, por ahí nos toca como región patagónica. Entonces, bueno, es relativo, pero en general son 2 años y medio y quizás 3 también en lista de espera. Son tiempos muy largos. ¿Se puede ser donante en vida? O sea, no es necesario que yo sea familiar de alguien, pero puedo ser donante en vida y decir, bueno, que alguno de mis órganos pueda donarlo. ¿Hay algún lugar donde inscribirse también? Sí, en realidad, primero, uno, obviamente, la voluntad de la donación para cuando uno fallece la puede hacer cuando es mayor de 18 años en cualquiera de estos canales que yo les conté, de INCUCAI, de Mi Argentina, del Registro Civil, de la oficina nuestra. Se contactan con nosotros y les inscribimos. Eso es bastante fácil de hacer. Ahora, en el caso de del donante vivo, si yo, por ejemplo, tengo un familiar que tiene una insuficiencia renal, puedo ser donante si soy compatible. Entonces, hasta la 4ª generación uno puede donar, puede ser donante vivo de riñón, en el caso de tener un familiar que lo necesite, y lo que establece la ley también es la donación cruzada. Yo no soy compatible con mi familiar, pero el otro paciente tiene un familiar que es compatible con el mío, y yo soy compatible con el otro, es como, se forma como una X, y en realidad ellos donan a mi familiar y yo dono al familiar de ellos. Eso lo establece la ley, la donación cruzada, y permite que cuando no hay compatibilidades se pueda donar. Y la segunda cosa que se puede donar en vida es la médula ósea, que eso también uno hace una extracción de una unidad de sangre en un centro de hemoterapia habilitado. Se hacen todos los estudios de ver que uno no tiene ninguna enfermedad que lo contraindique, y uno entra en un registro
de un potencial donante de médula ósea por si hay alguien que necesita de mis células en algún lugar de la República Argentina o del resto del mundo. Esas dos modalidades de donación permiten el donante vivo, ¿sí? El renal, la médula ósea y a veces el hepático. ¿Cuáles son los órganos más requeridos ahora en la Argentina a la hora de, bueno, se necesita, no sé, trasplante de riñón? ¿Cuál es el órgano que más pacientes en espera tiene? Y justamente el riñón, los riñones son los órganos más que más tienen gente en lista de espera, porque los riñones se suplanta la función renal. O sea, el paciente que llega a una insuficiencia renal llega porque sus riñones no funcionan, pero la diálisis le permite una sobrevida, entonces estos pacientes entran en lista de espera y son las listas más prolongadas. Los demás órganos, al no tener no se pueden suplantar, las listas de espera son menores porque los pacientes fallecen antes de llegar quizás a la lista de espera. Y en tejidos, que los tejidos se sacan en un paciente en paro cardiorrespiratorio, son las córneas las que más, la mayor cantidad de pacientes que hay en espera de trasplante de tejido. Y ahora a la hora de que los que son más difíciles de conseguir, que estamos más lejanos de poder llegar a obtener ese órgano, ya sea que, no sé, por alguna cuestión de que no se puede donar en vida, de que no se puede donar debido a ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿cuál es el más difícil de conseguir? Y lo que pasa es que eso depende porque, por ejemplo, la donación pediátrica es una donación muy difícil, y la donación pediátrica está con mucha disminución en la posibilidad de trasplante. Entonces cualquier órgano que fuera pediátrico es mucho más difícil de conseguir que un adulto, y dentro de los adultos quizás, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, un trasplante de pulmón o de corazón se van a hacer en un centro en Buenos Aires, y el paciente que esté en esa lista de espera va a vivir en Buenos Aires, entonces quizás la accesibilidad puede ser un poco mejor, pero son órganos más difíciles de mantener. Un paciente que está fallecido es más difícil mantener un pulmón sano con características de poder ser trasplantado, entonces son los más difíciles, los pulmones creo que son los más difíciles de obtener. Bien. Pero son listas de espera más de menos cantidad de gente. Estaba pensando el semejante acto de amor que hace la persona que dona un órgano y el tremendo trabajo que llevan adelante ustedes para poder mantener ese órgano y poder hacerlo llegar a esa persona que lo necesita. Sí, la verdad que se pone, es un trabajo muy muy grande e involucra a mucha gente de distintos lugares del país, porque obviamente depende de dónde es el operativo, y la guardia médica operativa del INCUCAI, que está las 24 horas trabajando de guardia y que a su vez se contacta con el receptor. Recuerden ustedes que uno, mientras hace un proceso de donación, el INCUCAI está contactándose con los receptores y la provincia está tratando de que ese paciente llegue a trasplantarse al centro, así que son trabajos en paralelo y que llevan muchísimo trabajo, muchísimas horas y una logística, un planeamiento bastante especial en el caso de la provincia de Chubut por las distancias que tenemos hacia los centros de trasplante. Estaba pensando, usted en un momento habló acerca de la donación de médula ósea, por ahí creo que es uno de los más fáciles, podríamos decir, a la hora de donar, porque es la inscripción y que nos saquen una muestra de sangre, y por ahí uno eso no lo tiene en cuenta, y por ahí puede ayudar a muchas personas que están padeciendo justamente, bueno, algún cáncer o alguna cuestión así. Sí, vos sabés que el donante de médula ósea, vos entras en un registro, vos vas, te sacan una unidad de sangre, tomás una muestra, te hacen todos los estudios, te dicen que sí, que generan un registro. Quizás no vas a donar médula nunca, porque quizás nunca haya nadie que necesite de tu compatibilidad de médula ósea, pero en el caso de necesitarla y estar disponible te van a llamar. Entonces yo estoy en un registro y quizás me llaman un día y me dicen, mira, hay un paciente de tal lugar, que puede ser dentro del país o fuera, que necesita células de tu médula ósea, y a mí ahí me vuelven a hacer los estudios y ahí se saca una nueva muestra. Generalmente es de sangre periférica, muy pocas veces ya es de punción,
pero es una nueva muestra de sangre periférica, me hacen los estudios, me ponen una especie de vacuna para hacer que en la médula genere más cantidad de células, y me sacan una nueva muestra de sangre, una nueva unidad de sangre, y eso se le trasplanta a la persona que está quizás con una leucemia aguda, que es una enfermedad muy grave de la médula ósea. La médula ósea no funciona y muchas veces ese trasplante es lo único que le va a permitir salvarle la vida a esa persona. Así que sí, y las enfermedades de médula ósea muchas veces son de gente muy joven, pediátrica, y adolescentes y gente joven. Entonces la verdad que sería genial que todos los menores de 40, entre 18 y 40 años, pudieran anotarse en el registro para ser donantes de médula. Doctora, muchísimas gracias por toda la información y la posibilidad de hablar con usted. Bueno, gracias a ustedes, gracias por las preguntas. La verdad que siempre es lindo saber que se interesan, y bueno, y estamos para cuando nos necesiten, y saludar a toda la comunidad que los escucha. Un saludo. Ahí pasaba la doctora Karen Godio, encargada del CUCAI, ente de la provincia jurisdiccional del INCUCAI en Chubut. Todo tiene su tiempo. En las mañanas de LU20, Tiempo al Tiempo.